No solo fuimos el primer medio chileno en entrar en la megacárcel que se ha tomado las miradas del mundo, sino que además hablamos cara a cara con los reclusos, las llamadas maras, una de las agrupaciones criminales más poderosas del planeta. Sé de que este lugar me ha ayudado también para meditar, ¿verdad? De que no hice bien las cosas. A muchos niños que me dieron aquellos tiempos, tal vez con la pistola en la mano, tal vez robando, tal vez extorsionando, ahora me puedan ver ellos de que tal vez yo los incito a que puedan cambiar. Sin embargo, la controvertida cacería en El Salvador continúa. El gobierno de Nayib Bukele asegura que aún hay más de 20.000 pandilleros en las calles que están siendo intensamente buscados. Si los pandilleros pensaban que enfrentaban a una fuerza armada hasta los dientes, no han visto a la Fuerza Armada que van a enfrentar de ahora en adelante. Los policías son los jueces de la calle y ellos van a determinar quién es delincuente y quién no es delincuente. Aunque se cree que cientos de estos miembros de las maras ahora escaparon a otros países para reagruparse y contraatacar. Estarían ellos en estado latente esperando que la situación se calme en El Salvador para posteriormente regresar. Son más de 25 años de combatir las pandillas, no se van a terminar en 2 años. Lo que ha activado una alarma en todo el continente. ¿Ustedes tienen nuevos antecedentes, nueva información de que habrían maras en Chile? Bien, estamos viendo un amplio contingente tanto del ejército como también de la policía de El Salvador y que se están movilizando en estos momentos porque dicen tener un operativo de intervención rápida. Ya tendrían localizado a pandilleros que todavía están activos y los van a ir a buscar. Efectivos siguen examinando casa por casa en los barrios que hasta hace pocos meses estaban totalmente controlados por las peligrosas maras. De hecho, el presidente Nayib Bukele ordenó cercar completamente algunos de ellos con miles de tropas. En el barrio que estamos se llama La Campanera, uno de los más violentos. Aquí quien mandaba era la temida pandilla Barrio 18. El gran peligro y el poder de la Mara Barrio 18 estaba en las decenas de pasajes que hay a su alrededor. ¿Sus esposos murieron por la violencia o por otras razones? Sí, mi esposo murió por la violencia, sí. En la entrada de una colonia me lo mataron, me quitaron mi casa. Fue algo muy duro, perdí todo. ¿Le pedían una coima, le pedían pagar una cuota si usted ingresaba acá? ¿Cuánto le pedían? Ahí dependía. O sea, usted entraba en su camión y tenía que pagarles a ellos para poder acceder a esta zona. Sí. Si ya antes era complicado estar en este lugar, era prácticamente imposible entrar en uno de estos mismos pasajes porque en los ingresos habían maras que te pedían tu identificación. Y si en tu carnet se señalaba de que tú vivías en otro lugar y no en este mismo barrio, los vecinos cuentan que te podían expulsar, te podían robar o incluso matar en este mismo lugar. Acompañamos a la policía y el ejército en su operativo de búsqueda. Los uniformados van pidiendo las escrituras de las casas a los actuales residentes para verificar que no sean maras que se las hayan tomado. Cuando han encontrado gente de pandillas, ellos no tienen esta escritura, no tienen ningún antecedente. Por lo general, la persona que está usurpando viviendas no tiene ni esto, no tiene nada. No tiene ningún documento. ¿Qué sientes tú con esta fiscalización? ¿Crees que están bien? Sí. ¿Que se hagan? Sí, que se hagan. Y hoy día, con esta gran presencia de la policía, del ejército, ¿cómo lo ves? Pues uno se siente más seguro. ¿Sí? Sí. Sin embargo, los efectivos no discriminan entre qué personas hay al interior. En una de las viviendas solo hay niños. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás jugando? Estoy viendo una película. Ah, una película. Pucha, justo estamos interrumpiéndolo. Los efectivos pasan fuertemente armados por al lado de estos menores de edad que parecen mirar esto como algo habitual mientras revisan sus piezas. Y veo que está en el colegio. ¿Sí? ¿Sí?
¿En la escuela que está aquí abajo? No. No, en otra. No, sí, en la Vía Alegre por... Ah, qué bueno. ¿Y te fue bien? ¿Te fue bien hoy día? Sí. ¿Sí? Bueno, mañana vamos a la playa, así que no vamos a estar. ¿Van a ir a la playa? ¡Ay, qué suerte tú! Que les vaya bien. Chao, chao. Cuídense. Gracias. Los vecinos cuentan que hoy niñas y niños tienen terapias psicológicas semanales en las escuelas para poder apoyarlos. Han vivido entre la violencia, las maras y hoy la potente militarización. ¿Qué siente hoy al estar acá en una cárcel de máxima seguridad? Las 12.000 maras que se encuentran hoy en la mega cárcel de El Salvador viven bajo estrictas condiciones, sin colchones ni almohadas, no reciben visitas ni salen al patio. Y en caso de mal comportamiento, son encerrados en estas celdas totalmente aisladas. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren, se los entregamos todos al 2 por 1. Medidas duras, no solo como una forma de evitar que estos pandilleros se tomen el penal, como lo hacían antes, sino también, dice el gobierno, para disuadir a aquellos que siguen libres. ¿Ya no te consideras un pandillero? No, ya no. Pero sé de que tenemos que pagar también algo, las consecuencias de nuestros errores. Nada más le pedimos a lo que es el presidente, ¿verdad?, que nos ayude, que tenemos derecho a una segunda oportunidad, ¿verdad? Hoy es un día muy importante en El Salvador porque aquí, en la Asamblea Legislativa, que es su Congreso, se va a renovar el estado de excepción. Y es que si bien la megacárcel es uno de los engranajes más sorprendentes del plan Bukele, la principal arma es otra, el estado de excepción, que es la herramienta constitucional que ha posibilitado sacar los militares a las calles para combatir a las maras. Y retirar el régimen de excepción en este momento es como que vos en medio de una quimioterapia, cuando está siendo exitosa, decidís ya no seguir con el tratamiento y claro, el cáncer va a volver. O cuando tenés una plaga de ratas en la casa y sabes que tenés 100 ratas, has capturado 90, pero te quedan 10. Pero también ha sido el foco principal de las denuncias. Escudados en el régimen de excepción han detenido personas que tal vez no tienen nada que ver con el tema. Debería de durar 30 días. En El Salvador vamos al mes número 19. Y en estos 19 meses, el gobierno asegura que en más de 12 de ellos no ha habido muertes por las maras, pero también ha convertido a El Salvador en el país con la mayor tasa de encarcelamiento del mundo. Muchos de los primeros detenidos llegan aquí, en este centro conocido como El Penalito. Libertad para mi hijo y por muchos jóvenes que hay, porque hay muchos jóvenes inocentes. Vamos de noche y justo vemos llegar a nuevos internos, mientras familiares esperan afuera para saber si es uno de los suyos. Tras dialogar con el jefe a cargo, me permite ingresar, sin camarógrafo, pero con celular, para conocer sus condiciones. ¿Quiénes son las personas que están en esta celda 8? Y solamente personas que han pertenecido a pandillas de la Mara Salvatrucha y de los 18R. Sin embargo, en las otras celdas hay diversos reclusos y en condiciones muy distintas al SECOT. Muchos de ellos pudieron ser atrapados por ser señalados como culpables, pero sin tener pruebas. Esa ha sido la principal queja del régimen. Se suma ahora, por ejemplo, las audiencias masivas de 900, 800 y 900, en donde están juzgando a la persona no por el delito que cometió. Y podrían ser, por ejemplo, condenados en masa, muchísima gente sin tener responsabilidad penal que cumplir. Aquí en la Ciudad de México detienen al líder de la Mara Salvatrucha. La Mara Salvatrucha y Barrio 18. Fueron entrenados por el cártel de Sinaloa. Las autoridades de El Salvador creen hoy que debido a esta guerra, varios líderes y miembros de las maras han comenzado a fugarse del país y se han ido a naciones vecinas para reagruparse. Estarían ellos en estado latente esperando que la situación se calme en El Salvador para posteriormente regresar y volver a reestructurar la pandilla. Entonces esto es algo que no se va a terminar tan fácilmente. Son más de 25 años de combatir las pandillas, no se van a terminar en 2 años.
De hecho, la policía ya habla del Proyecto México, y es que esa nación sería hoy el lugar de mayor reagrupación de estas pandillas, donde además se estarían asociando con los más poderosos carteles mexicanos. Y es por medio de esas alianzas que la Mara Salvatrucha ha logrado tomar el control de algunos territorios e incluso secuestran a los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. En Estados Unidos, de hecho, están muy atentos, ya que ahí se formaron las maras. Sin embargo, la Casa Blanca prácticamente ha roto sus relaciones con el gobierno salvadoreño, poniéndole sanciones y acusándolo de corrupción y violaciones a los derechos humanos. En América Latina también varios gobiernos han cuestionado el método Bukele, entre ellos Chile. El presidente de Chile, Gabriel Boric, dio una entrevista a la cadena BBC donde le preguntaron justamente sobre el presidente Bukele y su lucha contra las pandillas. Le quiero mostrar la declaración para que me pueda decir su opinión. Permiso. Sí. Cuando solo se enfoca nuevamente desde la cuña de quién es más duro y más categórico y tiene las medidas más extremas para combatir, al final creo que no estamos solucionando el problema de fondo y es pan para hoy y hambre para mañana. Bueno, mira, yo creo que él siempre ha tenido una postura y tiene la misma contaminación que tuvieron los 6 expresidentes. Legítimamente está defendiendo los intereses, no de los chilenos, sino de estas organizaciones internacionales. Claro, aquí el presidente Boric, él dice que es importante el tema de seguridad. En Chile también hemos estado viviendo crisis de seguridad bastante fuertes. Lo que él señalaba es que no se está atacando el fondo de la realidad, de por qué finalmente personas llegan a delinquir. Es cuestionable porque nosotros sí estamos atacando el fondo. Pero esta no ha sido la única situación que ha ligado recientemente a Chile y El Salvador. Ya tenemos reportes de algunas células de la MS, la Mara Salvatrucha, que se ha instalado en el norte de Chile. Fue este comunicado del propio gobierno salvadoreño el que levantó las alertas en nuestro país este año. Rápidamente, tanto la Moneda como el fiscal nacional negaron tener antecedentes de esta llegada del grupo criminal. Las noticias que han buscado instalar la presencia de maras, todos han sido negados por quienes supuestamente tenían esa información. Mayor información sobre rumores respecto de la presencia en Chile de organizaciones criminales peligrosas sin que ellos tengan sustento genuino. ¿Podrían haber maras en Chile? Podría ser. Los líderes de pandillas que tenían sus recursos económicos fuertes y nexos con otros criminales a nivel de Latinoamérica se hayan movido a diferentes países, pero principalmente en México, porque para el sur es muy poco lo que nosotros hemos conocido de pandillas que se hayan movido hasta allá. Algo similar confirma el ministro Villatoro, que tras hacer nuevos análisis ve por ahora poco probable la llegada de maras a tierras chilenas. Es más un regreso a sus orígenes, Guatemala, Belice, México y Estados Unidos. Ya es poco lo que se ha movido hacia el sur. Pese a que la guerra contra las maras continúa, hoy el gran tema en El Salvador es otro. Con megáfono en mano y cientos de adherentes, el presidente Nayib Bukele inscribió ya su candidatura a la reelección. Estamos contentos porque nuestro presidente Nayib Bukele vino a inscribirse, tiene todo nuestro apoyo. Amamos al presidente constitucional que todos los salvadoreños elegimos democráticamente. Ya muchos se preparan para las elecciones de febrero, donde aseguran que Bukele arrasará gracias a su 90% de popularidad en el país. Le quería hacer una consulta. Sí, dígame. Esta camiseta que está allá arriba con el presidente Bukele, Sí, ¿se vende mucho? sí, se vende muchísimo. ¿Sí? Sí, bastante. Todos por la reelección también, dice ahí. Estamos promoviendo la reelección, porque yo quiero que él quede. Y hemos llegado ya al Palacio Nacional, donde se encuentra el presidente Nayib Bukele. Eso sí, pese a su gran popularidad, va a tener un gran inconveniente, porque la Constitución de El Salvador no autoriza 2 mandatos inmediatamente consecutivos. En exclusiva, el jefe de la bancada del partido de Bukele nos cuenta la estrategia que usará el mandatario entonces para postularse. El presidente tiene que pedir permiso, si no me equivoco, el 1 de diciembre. Entonces, el presidente va a dejar un primer designado y él va a ser el que va a tener las riendas del país en estos meses.
Es decir, Bukele renunciaría en diciembre y designará un delegado que estará 6 meses al mando para terminar el gobierno. ¿Podría ser usted, por ejemplo? Podría ser cualquiera. Una situación que ha provocado protestas en las calles y la casi resignación de sus oponentes. Y si inscriben su candidatura finalmente, ¿ustedes van a tomar acción al respecto? Yo lo voy a enfrentar, otro lo va a buscar. ¿Qué edad tenías tú cuando entraste a la Mara? Tenía 15 años. El futuro de esta realidad en El Salvador aún es incierto. Entre las décadas de sangre y violencia provocadas por las maras y la guerra actual con el ejército y denuncias de abusos, pasarán varios años en que sanen las heridas. Pero primeramente Dios se nos abran oportunidades, ¿verdad? Porque hay muchos que queremos cambiar. Ellos mandaban, pues. Usted tenía que humillar para que no nos matara. ¿Eso lo vivió usted en su colonia? Sí, vivido hasta muertes de familiares. Sí, podemos cambiar, sí podemos cambiar. Y creo que tenemos una segunda oportunidad. ¿Hay temor de que puedan retornar las pandillas? Yo tengo ese temor. Sí. Bukele tiene decidido seguir con su mano dura y también con esta mega cárcel, que aún tiene un 70% de espacio disponible para atraer a más internos. Además, acaba de anunciar su nueva guerra, esta vez contra la corrupción y con una sorpresa que sería inaugurada en su eventual próximo gobierno. Sino que así como construimos una cárcel para los terroristas, también construiremos una cárcel para los corruptos. Una idea que ya toma forma y que seguramente pondrá al país nuevamente en el ojo del mundo.